Fonden era pura publicidad y corrupción, AMLO. Me complace saludarte a través de Cipende, donde nos esforzamos por mantener la calidad de nuestro medio disruptivo, independiente, alternativo e inclusivo. Queremos brindarte información de una manera única, permitiéndote expresarte sin restricciones en la sección de comentarios de este video. Te animamos encarecidamente a hacerlo, ya que tu participación es fundamental para el éxito de nuestra labor, la cual realizamos con dedicación y superando obstáculos. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que dicho fideicomiso era utilizado para repartirse un botín cuando había una desgracia, y para corrupción. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, Fonden, era pura publicidad y corrupción, por lo que justificó su desaparición. Desaparece esta oficina para la tranza, para la corrupción, pero no los fondos, no el dinero, al contrario se protege el dinero y se hace a un lado a los corruptos, declaró este jueves durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. El mandatario criticó que cuando ocurren fenómenos en México, como tormentas y huracanes, se pregunte por la desaparición del Fonden. Ni siquiera han iniciado las acciones, estamos levantando los árboles, estamos buscando desaparecidos y ya con esta actitud politiquera de decir pero no hay Fonden, señaló. Ya lo hemos dicho muchísimas veces, el Fonden era como una caja chica, o muy grande, no tan chica, de los políticos corruptos, eso no le llegaba a los afectados, era pura publicidad, argumentó. AMLO aseguró que dicho fideicomiso era utilizado para repartirse un botín cuando había una desgracia. AMLO liquidó el Fonden por corrupción, pero su exdirector hace negocios con la 4T y va por candidatura con Morena. El fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales en México, ¿cómo y por qué desapareció? El fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales, Fonden, desapareció en 2021, en la reforma que extinguió 109 fideicomisos, lo que deja desprotegidos a los mexicanos del cambio climático. El fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales desapareció en 2021, y los recursos fueron a parar al Tren Maya. Los efectos del huracán Otis nos recuerda que, en julio de 2021, la Secretaría de Hacienda anunció la desaparición del Fondo de Desastres Naturales, Fonden, junto con otros 109 fideicomisos, con el argumento de malos manejos de los recursos de parte de funcionarios. El objetivo al crearlo hace más de 25 años fue ayudar a las poblaciones afectadas por fenómenos naturales. Huracán Otis toca tierra en México con categoría 5, sufren hoteles, viviendas y hospitales en Acapulco. En menos de 12 horas, Otis escaló a categoría 5, el rango más alto en la escala, y pegó desde esta madrugada en el puerto de Acapulco con vientos de más de 250 km por hora. Ha dejado inundaciones, deslaves y daños severos en su paso por la zona costera de Guerrero. Cuando la reforma ocurrió, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que las ayudas del gobierno de México para los damnificados por los desastres llegarían de manera directa, a través de censos. Estamos atendiendo mejor que nunca a los damnificados, dijo. Pero, la reducción de recursos bajó considerablemente. En 2021, el gasto para atender desastres naturales cerró en 14.500 millones de pesos, unos 724 millones de dólares, la mitad del promedio anual gastado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, según información del Centro de Análisis México Evalúa. Entre 2021 y 2022, el Gobierno de México asignó un total de 17.700 millones de pesos al Fondo Nacional de Desastres Naturales, Fonden. De esta cifra, más de 16.000 millones de pesos se destinaron a proyectos especiales impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya. Es decir, apenas un 9.6% de estos fondos se emplearon en la respuesta a emergencias causadas por desastres naturales. Según información obtenida por El Universal, en los 2 años previos, el Fondo Nacional de Desastres se agotó significativamente debido a la decisión del gobierno de utilizar miles de millones de pesos para cubrir los sobrecostos de los megaproyectos de esta administración. Las políticas de austeridad económica implementadas por el gobierno de México se plantearon como un medio para ahorrar 68.000 millones de pesos, con el propósito de hacer frente a la pandemia y reducir la corrupción. El presidente López Obrador dijo entonces que se mantendría la distribución de fondos para proyectos. Sin embargo, los defensores de la continuidad de estos fondos argumentan que su eliminación podría aumentar la opacidad al transferir la gestión de las ayudas exclusivamente al Estado. Al final del día, cualquier déficit que el Estado no logre cubrir se traduce en gastos adicionales para los ciudadanos, ya sea propietarios de viviendas, comercios o empresas. En situaciones de desastres naturales, son precisamente los segmentos más vulnerables de la población los que afrontan las pérdidas más significativas. Sin embargo, la eliminación del fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales fue la gota que derramó el vaso. Pues, la Auditoría Superior de la Federación ya había documentado las irregularidades y los retrasos del Fonden, desde 2017.
Por otra parte, durante el mandato de Peña Nieto, se redujeron a la mitad los recursos destinados a la prevención y respuesta ante desastres naturales. En el presupuesto del año 2017, se produjo una reducción del 25% en la financiación destinada a diversos proyectos relacionados con desastres y protección civil. Este presupuesto disminuyó de 8.600 millones de pesos, 475 millones de dólares, en 2016 a 6.400 millones de pesos. En términos generales, se observó una reducción del 50% en los recursos asignados al Fondo de Prevención de Desastres Naturales, FOPREDEN, un descenso del 25% en el apoyo a los afectados por desastres, FONDEN, y una caída del 20% en el presupuesto del Centro Nacional para la Prevención, creado tras el terremoto de 1985, entre 2012 y 2016, según informó la agencia Reuters. Además, especialistas como Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del INCO, y Ramiro Suárez, investigador de Gobierno y Finanzas del INCO, afirman en un informe que titularon Más vale prevenir que lamentar, el diseño institucional de la protección civil en México, que la política de protección civil sigue priorizando un enfoque reactivo a uno preventivo, el cual también se ve reflejado en los recursos destinados a esta materia. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria contempla el Fondo para la Prevención de Desastres, FOPREDEN, y el Fondo de Desastres, FONDEN, para llevar a cabo acciones preventivas o atender oportunamente los daños ocasionados por fenómenos naturales. Y afirman que entre 2015 y 2019 se destinaron 90.181 millones de pesos para ambos fondos, de los cuales 99% fueron para el FONDEN. La identificación y reducción de riesgos no debería limitarse a la fase de implementación de proyectos, desarrollos urbanos o políticas públicas. De lo contrario, esto aumentaría los riesgos para miles de familias y, desde una perspectiva económica, resultaría en costos considerables destinados a la reconstrucción y mitigación de los efectos de fenómenos naturales y causados por el ser humano. Tan solo entre 2000 y 2018, los desastres generaron un impacto económico de 2.357 millones de pesos y un promedio anual de 190 fallecimientos. ¿Qué era el Fondo de Desastres Naturales? El FONDEN era un mecanismo financiero que operaba en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, y tenía como objetivo atenuar las consecuencias provocadas por fenómenos naturales en la infraestructura de comunicaciones, agua, energía, educación, salud, desarrollo urbano, viviendas y turismo. Además, establecía mecanismos para respaldar a las entidades federativas cuando los daños causados por estos fenómenos naturales perturbadores sobrepasaban la capacidad financiera de los estados. A través de sus reglas de operación y los procedimientos correspondientes, se establecía un proceso que respetaba las competencias, responsabilidades y necesidades de los distintos niveles de gobierno. Su objetivo principal, en consonancia con los principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia, era proporcionar apoyo a los estados de México y a las dependencias y entidades del gobierno federal en la atención y recuperación de los impactos causados por desastres naturales, de acuerdo con los parámetros y condiciones establecidos en las mencionadas reglas de operación. En el periodo comprendido entre 2015 y 2019, se destinaron 88.965 millones de pesos al Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, en comparación con los 1.216 millones de pesos asignados al Fondo de Prevención de Desastres Naturales, FOPREDEN. Esto significa que solamente el 1% del gasto total de estos dos fondos se destinó a la prevención de desastres. La disminución de recursos en la prevención y atención de catástrofes, agravada por la extinción del fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales, plantea una situación en la que los mexicanos están cada vez más desprotegidos ante los impactos del cambio climático. Esta es una cuestión de relevancia crítica que requiere una consideración más profunda y un enfoque renovado en la gestión de riesgos y la protección civil en el país. Junto a ti, estamos construyendo una comunidad cada vez más activa, fortalecida por tus valiosas contribuciones. Si aún no lo has hecho, te invitamos cordialmente a suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y desafiarte a compartir este video con al menos 10 personas. Tu apoyo es de gran ayuda y también puedes expresar tu cariño y gratitud utilizando el icono del corazón con signo de pesos que encontrarás debajo de este y todos nuestros videos.